Audiolibro, José, el soñador y líder en Egipto. Introducción. José, el hijo de Jacob y Raquel, ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica como una de las figuras más inspiradoras y complejas. Desde su nacimiento en un hogar marcado por el favoritismo y la rivalidad, hasta su ascenso como líder clave en Egipto, la vida de José está llena de contrastes, sueños que anticipaban un futuro glorioso, traiciones que lo llevaron al abismo de la desesperación, y una fe inquebrantable que lo condujo a la redención. Su historia es un testimonio del poder transformador de la confianza en Dios y de cómo incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en oportunidades para cumplir propósitos mayores. A lo largo de este audiolibro, exploraremos los eventos cruciales que definieron la vida de José, desde la túnica de colores que despertó la envidia de sus hermanos, hasta los sueños proféticos que lo posicionaron como una figura estratégica en la supervivencia de toda una nación. Su capacidad para liderar con sabiduría, perdonar con generosidad y mantenerse fiel a los principios divinos ofrece valiosas lecciones de liderazgo, fe y reconciliación. José no solo fue un soñador, sino también un ejemplo vivo de cómo las promesas de Dios pueden cumplirse, incluso en las circunstancias más adversas. Este viaje narrativo nos invita a reflexionar sobre el poder de la providencia divina, la importancia de la resiliencia y el impacto duradero de una vida vivida con propósito y fe. Al adentrarnos en la historia de José, descubriremos no solo a un hombre que superó grandes pruebas, sino también a un líder cuyo legado sigue inspirando a generaciones. Capítulo 1. El hijo favorito y la túnica de colores. José, el penúltimo hijo de Jacob y el primero de Raquel, ocupó un lugar especial en el corazón de su padre. Jacob, quien había trabajado 14 años para casarse con Raquel, veía en José la culminación de un amor profundo y duradero. Este cariño se manifestó de forma tangible cuando Jacob le regaló una túnica de colores, una prenda que en su tiempo simbolizaba distinción, privilegio y autoridad. Para sus hermanos, esta túnica no era solo un regalo, sino una señal inequívoca del favoritismo de su padre hacia José, lo que encendió la chispa de la envidia y la discordia. La dinámica familiar era compleja y estaba cargada de tensiones. Los hermanos mayores de José, nacidos de Lea y de las siervas Bilha y Silpa, ya cargaban con resentimientos hacia su padre por sus preferencias. Ver a José no solo recibir un trato especial, sino también portar un símbolo visible de esa preferencia, profundizó su hostilidad hacia él. Este conflicto se intensificó cuando, a sus 17 años, José comenzó a tener sueños que parecían presagiar su futuro liderazgo. En uno de sus sueños, José relató cómo las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, describió cómo el sol, la luna y 11 estrellas hacían lo mismo. Estos sueños, aunque misteriosos, eran claros en su mensaje. José estaba destinado a una posición de prominencia sobre su familia. En lugar de aceptar estos sueños como una posible intervención divina, los hermanos los percibieron como una muestra de arrogancia y ambición. Incluso Jacob, aunque intrigado, lo reprendió, preguntándole si realmente creía que su familia entera se inclinaría ante él. El simbolismo de la túnica y los sueños no puede ser subestimado. La túnica representaba no solo el favoritismo de Jacob, sino también el posible reconocimiento de José como el heredero espiritual y moral del linaje familiar, algo que normalmente correspondería al primogénito. Por su parte, los sueños proféticos reflejaban el plan divino en la vida de José, una visión que él mismo no comprendía del todo, pero que marcaría el rumbo de su destino. Este capítulo subraya cómo el favoritismo y la envidia pueden fracturar relaciones familiares y cómo incluso en medio de estas tensiones, Dios comienza a trabajar en la vida de José de manera silenciosa pero significativa. A través de los sueños y el simbolismo de la túnica, se establece el escenario para una historia de redención, liderazgo y reconciliación que trascenderá generaciones. La vida de José nos enseña que, a pesar de las dificultades iniciales, los propósitos de Dios no fallan, y las circunstancias más complicadas pueden convertirse en el punto de partida para algo extraordinario. Capítulo 2. La traición y el pozo. José, el hijo favorito de Jacob, pasó de ser el orgullo de su padre a experimentar una de las mayores traiciones familiares jamás contadas. Este capítulo analiza cómo los celos y la envidia llevaron a sus propios hermanos a venderlo como esclavo y cómo este oscuro momento fue el inicio de una transformación guiada por la providencia divina. Todo comenzó cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos en Siquem. Al verlo acercarse, los hermanos,
consumidos por la envidia hacia sus sueños proféticos y el favoritismo de Jacob, conspiraron para deshacerse de él. Ahí viene el soñador, dijeron. Su plan inicial era matarlo, pero Rubén, el mayor, intervino, sugiriendo que lo arrojaran a un pozo seco con la intención secreta de rescatarlo después. José, un joven de 17 años, vivió momentos de angustia y desesperación mientras escuchaba a sus propios hermanos decidir su destino. Sin embargo, el plan cambió nuevamente cuando un grupo de mercaderes ismaelitas apareció. Judá propuso venderlo como esclavo, argumentando que de esta manera no serían culpables de su muerte directa. Por 20 piezas de plata, José fue vendido y llevado a Egipto. Para encubrir su acción, los hermanos tomaron la emblemática túnica de colores de José, la empaparon en sangre de un cabrito y se la mostraron a su padre. Jacob quedó devastado, creyendo que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Este dolor lo sumió en un luto profundo que marcó su vida durante años. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, donde, a pesar de la aparente derrota, comenzaba un capítulo fundamental en su historia. Dios no lo había abandonado, incluso en medio de la traición y la incertidumbre, el plan divino estaba en marcha. Lecciones clave para reflexionar. El dolor de la traición. José experimentó una herida profunda al ser rechazado por su propia familia. Este capítulo nos enseña que incluso en los momentos de mayor oscuridad, puede haber un propósito superior. El simbolismo del pozo representa no solo un lugar de desesperación, sino también el punto de partida para una transformación. A menudo, los momentos más bajos de nuestra vida son los que Dios utiliza para llevarnos hacia algo mayor. La providencia divina, aunque José no podía verlo en ese momento, Dios estaba preparando su camino hacia un destino extraordinario. Este episodio de la vida de José no solo es una narración emocionante, sino una lección de vida para todos. Nos muestra que incluso cuando otros nos fallan, Dios nunca deja de obrar en nuestro favor. Capítulo 3. José en la casa de Potifar. Tras ser vendido como esclavo, José llegó a Egipto y fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango en el ejército del faraón. Aunque José había perdido su libertad, no perdió su fe ni su carácter íntegro. Desde el inicio, su diligencia y actitud sobresaliente hicieron que Potifar reconociera algo especial en él. La bendición de Dios en la casa de Potifar. La Biblia menciona que Dios estaba con José, y todo lo que hacía, prosperaba. Esto no solo benefició a José, sino que también trajo bendiciones a la casa de Potifar. Con el tiempo, este oficial confió tanto en José que lo puso a cargo de todos sus bienes. José manejaba las finanzas, la organización y las tareas domésticas, demostrando ser un administrador ejemplar. Este periodo marcó un contraste. Aunque era un esclavo, su influencia y capacidad lo colocaron en una posición de confianza y autoridad. La tentación y el compromiso con Dios. Sin embargo, la integridad de José fue puesta a prueba de una manera dramática. La esposa de Potifar, impresionada por su juventud y atractivo, comenzó a acosarlo, intentando seducirlo repetidamente. José, consciente de su responsabilidad y fidelidad tanto hacia Dios como hacia su amo, rechazó cada intento. Sus palabras reflejan su carácter. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Esta declaración revela la raíz de su fortaleza. No solo respetaba a su amo terrenal, sino que su mayor lealtad era hacia Dios. A pesar de las constantes tentaciones, José se mantuvo firme, demostrando que la verdadera integridad no se limita a las acciones externas, sino que proviene de una relación íntima con Dios. La acusación falsa y la prisión. Rechazada, la esposa de Potifar decidió vengarse. Aprovechó una oportunidad cuando José estaba solo en la casa para tomar su manto y gritar, acusándolo falsamente de intentar abusar de ella. Al escuchar su versión, Potifar, furioso y quizás influenciado por la presión social, envió a José a prisión. Para José, este fue un momento de injusticia extrema. Había actuado con honor y rectitud, pero fue castigado por un crimen que no cometió. Sin embargo, este evento no quebrantó su fe. En lugar de hundirse en la amargura, José continuó confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en medio de esta nueva adversidad. Reflexiones y lecciones. Integridad en la tentación. La vida de José nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y tentaciones, es posible mantenernos firmes si nuestra fe y valores están arraigados en Dios.
La fidelidad no garantiza ausencia de sufrimiento. Aunque José fue íntegro, enfrentó consecuencias injustas. Sin embargo, Dios estaba preparando su camino hacia algo mucho mayor. Dios en medio de la injusticia. A pesar de ser enviado a prisión, la mano de Dios nunca dejó de guiar y proteger a José, mostrándonos que incluso las peores circunstancias pueden ser parte de un plan divino más grande. Este capítulo de la vida de José nos muestra que, aunque el camino de la fe no siempre es fácil, aquellos que se mantienen fieles a Dios cosechan recompensas que trascienden las adversidades temporales. José estaba siendo moldeado para algo grande, y su historia nos recuerda que nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 4. Los sueños en la prisión. El tiempo de José en prisión fue una etapa crucial en su vida, no solo porque reveló nuevamente su don de interpretar sueños, sino porque Dios lo estaba preparando para un propósito mucho mayor. Aunque injustamente encarcelado, José no se dejó consumir por la desesperanza. En cambio, su carácter, fe y habilidades destacaron incluso en la oscuridad de su confinamiento. José gana favor en la prisión. Desde su llegada, el jefe de la prisión notó algo especial en José. Su diligencia, actitud positiva y conexión con Dios lo hicieron destacar entre los demás prisioneros. Pronto, el carcelero lo puso a cargo de todos los prisioneros, confiando en él para gestionar las actividades diarias. A pesar de sus circunstancias, José continuó trabajando con excelencia, demostrando que la fe y el carácter íntegro brillan incluso en medio de la adversidad. El encuentro con el copero y el panadero. Durante su tiempo en prisión, José conoció a dos siervos del faraón, el copero y el panadero, quienes habían caído en desgracia y habían sido encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes que no podían entender. Al ver su angustia, José les ofreció su ayuda, aclarando que el don de interpretar sueños provenía de Dios. El sueño del copero. José interpretó que el copero sería restaurado a su posición en la corte del faraón en 3 días. El sueño del panadero. La interpretación fue menos favorable. José explicó que en 3 días el panadero sería ejecutado. Tal como José había predicho, ambos sueños se cumplieron exactamente. Antes de que el copero saliera de prisión, José le pidió que se acordara de él y hablara de su caso al faraón. La paciencia en el olvido. A pesar de la precisión de sus interpretaciones, el copero olvidó a José tan pronto como recuperó su posición. Este olvido marcó otro periodo de espera para José, quien permaneció en prisión durante 2 años más. Este tiempo, sin embargo, no fue en vano. Dios estaba refinando su carácter y fortaleciendo su fe. José aprendió a confiar plenamente en los tiempos de Dios, no en los suyos. Dios usa la adversidad para preparar el éxito. El tiempo de José en prisión nos enseña que los periodos de espera y sufrimiento a menudo son etapas de preparación. Aunque parecía estar estancado, Dios estaba trabajando tras bambalinas, orquestando los eventos que llevarían a José a su destino como líder en Egipto. Reflexiones y lecciones. Paciencia en los tiempos difíciles. José mostró que la fe y la perseverancia son esenciales incluso cuando las circunstancias parecen injustas. El propósito de los dones. José entendió que sus habilidades para interpretar sueños no eran para su beneficio personal, sino para servir a otros y glorificar a Dios. Dios no se olvida. Aunque José fue olvidado por el copero, Dios nunca lo olvidó. Su plan seguía en marcha, y el tiempo de José llegaría en el momento exacto. Conclusión del capítulo. Aunque olvidado por los hombres, José no fue olvidado por Dios. Su tiempo en prisión no solo le permitió usar sus dones, sino que también fue un periodo de aprendizaje y preparación para lo que estaba por venir. La paciencia y la fe de José durante este tiempo oscuro son un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene un plan perfecto en marcha. Capítulo 5. Gobernador de Egipto. El ascenso de José desde las profundidades de la prisión hasta el puesto de gobernador de Egipto es una de las historias más impactantes de la Biblia. Este capítulo destaca cómo la fidelidad de Dios y la sabiduría dada a José no solo lo sacaron de la adversidad, sino que también lo colocaron en una posición clave para salvar a naciones enteras. El sueño del faraón, una llamada divina. El faraón tuvo 2 sueños inquietantes. Primero, 7 vacas gordas fueron devoradas por 7 vacas flacas. Y segundo, 7 espigas llenas fueron consumidas por 7 espigas secas. Estos sueños desconcertaron a los sabios y magos de Egipto,
quienes no pudieron ofrecer una interpretación. En este punto crucial, el copero del faraón recordó a José, el hombre que había interpretado sus sueños en la prisión. José fue llamado de inmediato. Antes de presentarse ante el faraón, se preparó, afeitándose y cambiándose de ropa, simbolizando el cambio de su situación y el comienzo de una nueva etapa en su vida. La interpretación de los sueños. José dejó claro que la interpretación de sueños era un don de Dios, no suyo propio. Con humildad y confianza, explicó que los sueños del faraón eran una advertencia divina. Egipto tendría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna severa. Pero José no solo interpretó los sueños, también ofreció una solución práctica: nombrar a un hombre sabio para supervisar la recolección de alimentos durante los años de abundancia, almacenando reservas para sobrevivir los años de escasez. El ascenso de José al poder. El faraón, impresionado por la sabiduría y el espíritu de José, lo nombró gobernador de Egipto, colocándolo solo por debajo del faraón en autoridad. José recibió un anillo de sello, vestiduras de lino fino y un collar de oro, símbolos de su nueva posición. También se le dio un nombre egipcio, Safnat Panea, y se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, integrándose completamente en la vida y cultura de Egipto. El líder sabio y estratégico. Durante los años de abundancia, José supervisó la recolección y almacenamiento de grandes cantidades de grano en ciudades estratégicas. Su administración fue tan eficiente que las reservas se volvieron incontables. Cuando llegaron los años de hambre, Egipto no solo estaba preparado, sino que se convirtió en un refugio para otros pueblos que venían en busca de alimento. La habilidad de José para planificar y liderar mostró un nivel de sabiduría que trascendía lo humano, reflejando la dirección divina en su vida. Fidelidad de Dios y propósito cumplido. La historia de José como gobernador de Egipto es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta su ascenso al poder, Dios utilizó cada circunstancia para llevarlo a este momento. El dolor, la traición y las pruebas no fueron en vano, todo formaba parte de un plan mayor. José reconoció este propósito divino, recordando constantemente que todo lo que logró fue gracias a la guía y provisión de Dios. Lecciones de liderazgo y fe. Preparación en la adversidad. José pasó años enfrentando pruebas que lo prepararon para liderar en un momento crítico. Humildad en el éxito. A pesar de su alto rango, José siempre reconoció a Dios como la fuente de su sabiduría y éxito. Liderazgo estratégico. Su habilidad para planificar y administrar recursos fue fundamental para la supervivencia de Egipto y de las naciones vecinas. Propósito en el sufrimiento. José entendió que cada experiencia, buena o mala, tenía un propósito en el plan de Dios. Conclusión del capítulo. El ascenso de José al poder en Egipto no fue un golpe de suerte, fue la culminación de un plan divino. Dios lo había preparado a través de años de prueba para convertirse en un líder sabio y justo en un momento crítico. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y la soberanía de Dios, inspirándonos a confiar en su plan incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Capítulo 6. La reunión con sus hermanos. La conmovedora reunión de José con sus hermanos es uno de los momentos más emotivos de su historia. Este capítulo nos lleva al corazón del perdón, la reconciliación y la soberanía divina, mostrando cómo las heridas más profundas pueden ser redimidas para un propósito mayor. El encuentro inesperado. La severa hambruna que había azotado la región obligó a los hermanos de José a viajar a Egipto en busca de alimento. Al llegar, se presentaron ante el gobernador, sin sospechar que el hombre que tenían frente a ellos era el hermano que habían vendido como esclavo años atrás. José, sin embargo, los reconoció de inmediato. La visión de sus hermanos evocó en José una mezcla de emociones: dolor por el pasado, alegría por verlos vivos y curiosidad por saber si habían cambiado. Aunque tenía el poder para vengarse, optó por someterlos a una serie de pruebas, no por rencor, sino para discernir sus corazones y su nivel de arrepentimiento. Las pruebas de José. José puso a prueba a sus hermanos en varias ocasiones. Acusación de espionaje. Los acusó de ser espías para ver cómo reaccionarían ante una situación de presión. La retención de Simeón. Exigió que trajeran a Benjamín, el hermano menor, como prueba de su honestidad, reteniendo a Simeón como garantía. La copa de plata. Colocó su copa en el saco de Benjamín y lo acusó de robo,
observando cómo sus hermanos reaccionaban ante la posibilidad de perder a su hermano menor. Estas pruebas no eran meras manipulaciones, sino una forma de medir si sus hermanos habían cambiado desde el día en que lo vendieron. José quería asegurarse de que no repitieran los mismos errores con Benjamín. El momento de la revelación. Al ver la disposición de Judá para ofrecerse como esclavo en lugar de Benjamín, José no pudo contener más su emoción. Rompió en llanto y reveló su identidad a sus hermanos con estas palabras: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Génesis 45, 4. En lugar de reproches, José ofreció consuelo y una perspectiva divina sobre su sufrimiento. No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido, porque para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. José entendió que todo lo que había ocurrido formaba parte del plan de Dios para salvar a su familia y a muchas otras personas. El perdón, una lección de gracia. El perdón de José fue genuino y transformador. En lugar de usar su posición de poder para castigar a sus hermanos, eligió la reconciliación. Esta actitud refleja una comprensión profunda de la gracia divina, que no guarda rencor, sino que busca restaurar relaciones rotas. El acto de José también muestra cómo el perdón libera no solo al ofensor, sino también al ofendido, permitiendo que ambos experimenten sanidad y restauración. La reunión con Jacob. Después de reconciliarse con sus hermanos, José los envió de regreso a Canaán para traer a su padre Jacob y al resto de la familia. La reunión de José con Jacob, después de años de separación y dolor, fue un momento lleno de alegría y gratitud. Jacob, al ver que su hijo estaba vivo, exclamó: Ahora puedo morir, pues he visto tu rostro y sé que vives. Génesis 46, 30. Lecciones de reconciliación y soberanía divina. El perdón no ignora el pasado, pero lo redime. José no olvidó lo que sus hermanos le hicieron, pero eligió no dejar que el pasado definiera su futuro. Las pruebas revelan el corazón. Las pruebas que José aplicó a sus hermanos no fueron para castigarlos, sino para asegurarse de que habían cambiado y estaban listos para una reconciliación sincera. La soberanía de Dios en las circunstancias. José entendió que incluso en las situaciones más dolorosas, Dios estaba orquestando su plan para un bien mayor. La importancia de la reconciliación familiar. José restauró la unidad de su familia, permitiendo que prosperaran juntos en Egipto. Conclusión del capítulo. La reunión de José con sus hermanos no fue solo un encuentro familiar, sino una poderosa lección de gracia, reconciliación y confianza en el plan de Dios. A través de este evento, aprendemos que incluso las traiciones más dolorosas pueden convertirse en instrumentos de bendición cuando se colocan en las manos del Creador. La vida de José nos desafía a buscar la restauración y a confiar en que Dios siempre tiene un propósito mayor detrás de nuestras pruebas. Capítulo 7. La reunión con Jacob y la bendición final. El último capítulo de la vida de José y Jacob es un testimonio conmovedor del cumplimiento de las promesas divinas. Este periodo no solo marcó la restauración completa de una familia fracturada, sino también el establecimiento de un legado que influiría en las generaciones futuras. La reunión con Jacob, un encuentro lleno de amor. Cuando los hermanos de José regresaron a Canaán con la noticia de que él seguía vivo y era el gobernador de Egipto, Jacob apenas podía creerlo. Su incredulidad inicial dio paso a una alegría indescriptible cuando finalmente aceptó la verdad. Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera. Génesis 45, 28. El viaje a Egipto fue más que un traslado físico, fue una travesía emocional y espiritual para Jacob y su familia. Cuando Jacob llegó a Egipto, José salió a su encuentro con un corazón lleno de amor. Al ver a su padre, José se echó sobre su cuello y lloró largamente, simbolizando la restauración de una relación rota por años de separación y dolor. Jacob, a su vez, expresó su gratitud a Dios diciendo: Ahora muero, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Génesis 46, 30. El papel de José como protector del linaje. José no solo fue un líder en Egipto, sino también un protector del linaje del pueblo elegido. Durante los años de hambruna, se aseguró de que su familia tuviera lo necesario para sobrevivir. Les asignó la región de Gosén, una tierra fértil y adecuada para el pastoreo, donde prosperaron. El cuidado de José hacia su familia refleja su comprensión del propósito mayor detrás de sus sufrimientos. Él reconoció que su posición de poder no era para su propio beneficio, sino para preservar la vida de su pueblo,
cumpliendo así los sueños que había tenido de joven. La bendición de Jacob a sus hijos y nietos. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre su futuro. Cada bendición reflejó el carácter de cada hijo y su papel en el plan divino. Sin embargo, fue especialmente significativo el momento en que bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés. Jacob cruzó sus manos al bendecir a los hijos de José, colocando su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Cuando José intentó corregirlo, Jacob insistió en que estaba actuando según la dirección divina. Este acto simbolizó que la bendición de Dios no sigue necesariamente las normas humanas, sino su propósito soberano. Jacob destacó el papel crucial de José en la preservación del linaje familiar, reconociendo que sus sufrimientos y sacrificios fueron parte del plan de Dios para proteger y multiplicar a su pueblo. El cumplimiento de los sueños de José. Los sueños proféticos de José, que parecían imposibles de alcanzar cuando era joven, se cumplieron de manera impresionante. Aquellos sueños de supremacía no eran un símbolo de arrogancia, sino una representación del papel de José como salvador y líder. José no usó su posición de autoridad para exaltarse a sí mismo, sino para servir a su familia y a toda una nación. Esto resalta cómo Dios transforma incluso las circunstancias más adversas en instrumentos de su voluntad. El legado de José y Jacob. La vida de Jacob culminó con un testimonio de la fidelidad de Dios. Antes de morir, expresó su confianza en que Dios cumpliría su promesa de llevar a sus descendientes de regreso a la tierra prometida. Jacob fue enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados, marcando la continuidad del pacto divino. José, por su parte, vivió muchos años en Egipto, asegurándose de que su familia prosperara. Antes de morir, hizo que los israelitas juraran llevar sus huesos a la tierra prometida, demostrando su fe en el cumplimiento de las promesas divinas. Este acto reflejó su legado como un hombre de fe, integridad y servicio. Lecciones del capítulo. El propósito detrás del sufrimiento. La vida de José muestra cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para cumplir sus planes. La importancia de la reconciliación. La reunión de Jacob y José resalta la necesidad de restaurar relaciones rotas. La soberanía de Dios en las bendiciones. Las bendiciones de Jacob a sus hijos y nietos revelan que Dios elige a quienes quiere, según su voluntad y propósito. El impacto de un legado fiel. Tanto José como Jacob vivieron vidas que inspiraron a las generaciones futuras a confiar en la fidelidad de Dios. Conclusión del capítulo. El reencuentro de Jacob con José y las bendiciones finales de Jacob a sus hijos encapsulan el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de José nos enseña que, aunque el camino sea difícil, Dios tiene un propósito perfecto para cada situación. El legado de ambos patriarcas sigue siendo un recordatorio de cómo la fe, la reconciliación y la obediencia a Dios pueden transformar la historia de una familia y de toda una nación. Conclusión: la fe y liderazgo de José. La vida de José es una de las narrativas más poderosas y profundas de la Biblia, un testimonio vivo de cómo Dios puede tomar los momentos más dolorosos y convertirlos en pasos fundamentales hacia un propósito divino. Desde su juventud, marcada por la envidia de sus hermanos y la traición que lo llevó a un pozo, hasta su ascenso a la posición de gobernador de Egipto, José nos muestra una resiliencia inquebrantable basada en su fe en Dios. Cada desafío que enfrentó, cada injusticia sufrida, cada sueño aparentemente frustrado, se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su fidelidad y soberanía. Cuando José fue vendido como esclavo y arrojado a la prisión, pudo haber sucumbido a la desesperación, pero en lugar de eso, eligió confiar en el propósito más grande que sabía que Dios tenía para él. A través de cada prueba, José no solo preservó su fe, sino que también permitió que su carácter se forjara y se desarrollara. En Egipto, José no solo fue un hombre de visión, sino también un líder sabio, justo y lleno de integridad, que reconoció que todo lo que había logrado no era por su propio poder, sino por la gracia de Dios. José entendió profundamente que el sufrimiento, lejos de ser una señal de abandono, era un medio para cumplir un plan mucho más grande que él mismo. A lo largo de su vida, Dios usó cada momento difícil como una plataforma para preparar a José para su rol en la salvación de su familia y la preservación del pueblo elegido. Su habilidad para ver la mano de Dios en medio de la adversidad fue clave para su liderazgo y su éxito. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos,
no solo mostró perdón, sino que expresó una profunda comprensión de la soberanía divina al decirles: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es dar vida a un pueblo numeroso. Génesis 50, 20. El legado de José es un recordatorio para todos nosotros de que la fe no es solo un refugio en tiempos de calma, sino una fuerza transformadora en tiempos de adversidad. Su historia nos desafía a mantener nuestra fe activa y viviente, aún en los momentos más oscuros, sabiendo que Dios está trabajando en cada circunstancia para un bien mayor. La vida de José nos enseña que el verdadero liderazgo no se basa en el poder o en la influencia, sino en la capacidad de servir, perdonar y confiar en Dios en todas las situaciones. Así, la fe y el liderazgo de José nos inspiran a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Nos recuerda que, en medio del sufrimiento, hay un propósito divino que se está cumpliendo, y que, al igual que José, podemos ser instrumentos de ese propósito, llevando luz a las situaciones más oscuras. Y confiando en que Dios obra en todo para el bien de los que le aman.